¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, recoja tu camilla y vete a tu casa? Bienvenidos, hoy 16 de enero de 2026, comenzando ya 15 días del mes. Gracias a Dios estamos con ustedes todo el tiempo, porque la misericordia de Dios es grande, porque el amor de Dios nos invade para escuchar su palabra. Y hoy tenemos un mensaje muy importante, una buena noticia, tanto como la primera lectura y el evangelio que nos trata de darle el misterio de la reconciliación, así como el Señor dijo, para que sepa que el Hijo del Hombre tiene la autoridad de perdonar pecados en la tierra, y le dio autoridad también a sus ministros para que ejerza también esa autoridad. Bienvenidos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron, mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguieron tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y este respondió, dele al pueblo lo que te pide, pues no es a ti a quien rechaza, sino a mí, porque no me quieren como rey. Samuel murmuró al pueblo que había pedido un rey las palabras del Señor y dijo, vean cómo los traerá al rey que reina sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en los carros, en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro, y algunos de ellos los pondrá al frente de 1000 soldados, y a otros de 50, y otros los obligará a labrar y cosechar sus tierras, y a otros los hará fabricar armas para la guerra, y aparejos para sus carros. Tomará también las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viños de ustedes, y se lo hará en sus ministros y a sus criados. Tomará los criados y criadas de ustedes a sus mejores bueyes y asnos, y a los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de su rebaño, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no le responderá. El pueblo, sin embargo, se negó de escuchar las advertencias de Samuel y gritó, no importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates. Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor, y el Señor le dijo, hazles caso y que los gobierne un rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 88. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz al pueblo que te alaba y que a tu luz camina. En mi nombre se alegrará en todas horas, y la que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú el honor y fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta mientras él enseñaba su doctrina. Le quisieron presentar a un paralítico que iba cargando entre 4. Pero como no podía acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron ahí a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaba pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoja tu camilla y vete a tu casa? Pues, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoja tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, qué mensaje, qué palabras, qué autoridad nos dice el Señor hoy. El Señor no se cansa en darnos instrucciones de todos los días. Ayer que Jesús se compadeció al leproso, cuando el leproso humildemente se arrodilló delante de él y le dijo: si tú quieres, puedes sanarme. Porque el paralítico, pero el leproso era un hombre, estaba marginado, aislado, no vive solo, come lo difícil, la gente lo tiene apartado y es rechazado por la comunidad. Pero Jesús se compadeció de él. Pero Jesús, al compadecerse, no solo así, sino que también practicó esa forma. Porque cuando dice al final de la lectura, estamos hablando en San Marcos 40-45, en el 45 dice: él se fue. Cuando el paralítico empezó a divulgar todo lo que había hecho Jesús por él, porque era grande la obra, grande el milagro, Jesús se fue a vivir solitario, pensando, practicando lo que estaba sufriendo el paralítico. Fue solitario a orar solo. ¿Cómo es sentir estar solito? Ahora, nos dice aquí, cuando él estaba enseñando su doctrina. Pero, ¿qué doctrina es la que está enseñando el Señor? La autoridad de poder perdonar pecados en la tierra. ¿Cuál es la doctrina que nosotros debemos practicar en nuestra vida? Aquí está. En la escritura dice, solamente hay que leer lo que dice San Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Pero ustedes lo quieren ver con más amplio. Está en San Mateo capítulo 9, versículo 1 al 9 por ahí.
Y nos dice claramente, al versículo 8, nos dice claramente que Jesús enseñaba su doctrina y la gente quería curarse, entonces se pusieron de acuerdo, 4 hombres se llevaron al paralítico, pero como no había espacio para entrar, ¿qué hicieron estos hombres? Abrieron el techo y lo bajaron el paralítico donde estaba Jesús. Pero Jesús, viendo la fe de estos hombres, ¿qué dijo? Le dijo al paralítico, así claramente le dijo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Miremos, hacemos un pequeño lectio divino. Miremos, en primer lugar, estos hombres lo llevaron al enfermo. Es una obra de caridad. En segundo lugar, la fe, que Jesús estaba ahí y tendría que sanar. ¿Por qué? No solo para ellos, sino que para nosotros, cuando nosotros tenemos fe. ¿Qué más? Y nos dice, cuando las palabras mencionó el Señor, dijo que tus pecados te quedan perdonados. Aquí vinieron unos hombres que hoy en día existen. Hoy en día dice mucha gente, ¿quién puede perdonar los pecados? ¿Ni solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados? He escuchado a muchos hombres en otras doctrinas que dice, ¿quién puede perdonar pecados si solo Dios? Yo basta que me voy a orar y pido perdón al Señor y ya mis pecados quedan perdonados. Vamos a ver si es verdad. Si es la doctrina que practicamos lo que Jesús dijo o no practicamos esa parte. Pero más adelantito. Pero, ¿qué pasa? Cuando ellos dijeron, ¿quién puede perdonar si solo Dios? Entonces miremos lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 20, 21, 22 y 23. Vamos a ver qué dice la Biblia de nuestro pueblo. Dice 21, Jesús repitió, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió. Oiga lo que dice, añadió. Reciba el Espíritu Santo. O sea, la autoridad que dio Jesús a sus ministros, a sus apóstoles, por medio del Espíritu Santo. Aquí hay un problema grave. Cuando ustedes y yo no creemos ese misterio de reconciliación, estamos pecando contra el Espíritu Santo. Porque al decir el versículo 22 dice, al decirle esto, sopló sobre ellos y añadió. No termina ahí, sopló sobre ellos y añadió. Reciba el Espíritu Santo, a quienes les perdonan los pecados, les quedarán perdonados, a quienes se los retenga, les quedarán retenidos. O sea, la autoridad que Cristo dio a sus ministros era por el poder del Espíritu Santo. Y nos dice San Mateo capítulo 9, versículo 8, dice, la multitud al verlo quedó atemorizado y daban gloria a Dios por haber dado tal autoridad ¿a qué? A los hombres. ¡Wow! No podemos ocultar la doctrina del Señor. No podemos decir este no, este sí. Lo único que tenemos que hacer es rumiar la palabra. Porque si ustedes que son ministros, ustedes que son predicadores y no están seguros de su predicación, es fatal condenación. Yo estoy seguro, 100% seguro, lo que dice la Escritura, porque tengo un magisterio, porque tengo la tradición y las Sagradas Escrituras. No me puedo yo quitarme de vista la palabra del Señor
y conforme el magisterio de la iglesia. Dios escogió a sus ministros para darle la autoridad para que ellos ejercen ese ministerio de la reconciliación. Por eso Jesús llama aquí. En primer lugar dijo, tus pecados te son perdonados o te quedan perdonados. Pero ¿qué era el paralítico? ¿No era que no podía caminar? Porque un hombre puede tener un pecado, pero puede caminar. Pero ¿por qué dijo el Señor primero se tenía que ser perdonados? Y por eso los escribas que estaban ahí no les pareció bien y por eso dijeron, ¿quién puede perdonar pecados? Es un blasfemio. Sino que, ¿quién puede perdonar los pecados? Sino solo Dios. Ahí está el problema. Por eso es muy importante que nosotros debemos saber que nosotros debemos creer que realmente el Señor es el que haya dejado esta doctrina o este sacramento para que ustedes y yo podamos practicar en nuestra vida. La práctica de la doctrina del Señor es fácil, lo único que tenemos que hacer es creer y es practicar la doctrina del Señor. Por eso es muy importante que nosotros debemos decir al Señor qué es lo que queremos aprender de Él. ¿Por qué nos dice el Señor? Dio la autoridad. Nos encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, para leer el texto y el contexto. Si uno es cristiano, es una criatura nueva. Lo antiguo pasó, ha llegado lo nuevo. Y todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos encomendó el misterio de la reconciliación. ¿Cómo les va? Nos encomendó el misterio de la reconciliación. Es decir, Dios estaba por medio de Cristo reconciliando al mundo consigo, sin tener en cuenta los pecados de los hombres. Y confiándonos el mensaje de la reconciliación. Somos pues, oye lo que dice el 20, somos pues embajadores de Cristo, y es como si Dios hablase por nosotros. Por Cristo le suplicamos, deja reconciliar con Dios. A quienes no reconoce el pecado, Dios lo trata por nosotros como un pecador. Amén. Aquí hay mucho que ver, apenas vamos a la mitad, pero se nos acabó el tiempo. Por eso es importante que ustedes y yo descubramos la Escritura. Leemos la palabra para que podamos tener un conocimiento en dónde estamos, si estamos en la verdadera iglesia o no le estamos. Pero aquí hay una seguridad completa. Dios los bendiga.